Estaba en Suárez, está cumpliendo 84 años, que llegue a 184, pues. Saludos a usted y a su familia, señor Peche. Bueno, Freddy, gracias por venir al programa. ¿Cómo está la situación de la producción agrícola en el estado de Barinas? Imposible no conversar de este tema, ¿no? Bueno, sí, bueno, buenas tardes, Vladimir, bueno, siempre es un placer estar de nuevo acá en tu programa. Efectivamente, yo creo que en estos momentos, nosotros que tenemos una vocación agrícola en el Estado, no hablar acerca de ello, pues, será algo inconcebible. La producción agrícola en Barinas, sin duda alguna, ha decaído como en todo el país. Yo traigo aquí unas láminas que hablan de algunos ejemplos muy específicos. Uno de los rubros que cuesta más en este momento para el venezolano, su adquisición, no solamente conseguirlo, sino también el costo, es el arroz. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina que te habla acerca del déficit de la cosecha de arroz, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad, ¿no?, de hectáreas que deben ser utilizadas en este tiempo. Y vemos como en el 2014 el déficit solamente era de 65.000, de 145.000 en el 2015 y en el 2016 de 198.000. Es decir, se requiere en este momento una superficie para cosechar de 300.000 hectáreas, que no están siendo en este momento ¿Y cuántas hay? En este momento no están siendo utilizadas cerca de 300.000. Se están utilizando en todo el país cerca de 1.400.000 hectáreas, pero en distintos rubros, no solamente en el arroz. Y esto trae como consecuencia que, sin duda alguna, que el bien más costoso es el que no se consigue. En este caso, por eso es que nosotros vemos que el precio de arroz, el kilo de arroz siempre está entre 2.000, 2.500 hasta 3.000 bolívares en muchas partes. Cuando la gente escucha hablar acerca de los aumentos salariales, por cierto, uno que se hizo recientemente, donde fijaba el salario mínimo entre 60.000 bolívares, la gente se decía, mira, vale, pero es que ya me está costando el kilo de arroz 2.000, 2.500, 3.000 bolívares, sin duda alguna pues no alcanza. Y tiene que ver todo este tema con el tema de que no existan los productos en el país. Nosotros vemos que la evolución de la cosecha, por ejemplo, en millones de hectáreas, y aquí te decía más o menos las cifras que hablábamos al respecto. En el año 2014, 1.900.000 hectáreas se utilizaron en todo el país. En el año 2015, 1.700.000. Y en el año 2016, cerca de 1.450.000 nada más están siendo utilizadas. Hay también que entender que según cifras de las distintas asociaciones de productores agropecuarios, ganaderos, en Venezuela hay cerca de 33 millones de hectáreas que pudieran utilizarse para la producción agrícola, pero que en este momento no se están utilizando. Y esto tiene que ver sin duda alguna con lo que hemos ido denunciando nosotros de hace mucho tiempo, que es la escasez de agroquímicos por el monopolio que Agropatria ha obtenido desde el momento en que también se tomó el control de Pequibén. Sin duda alguna los productores agropecuarios, no solamente en el país, hablo muy particularmente en el estado de Barinas, sin duda siembran hoy en día menos porque consiguen agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas a muy altos costos, a grandes sobreprecios y cuando no, pues que tienen pues alguna cabala. Ok, ese es el diagnóstico. Ahora, las soluciones. Hay un plan de siembra del gobierno nacional. ¿Eso está funcionando, no está funcionando? ¿Cuál es la realidad? Mira, el plan de siembra es muy, podríamos decir que es muy tímido en el país. Sin duda alguna, que el plan de siembra tiene que ir acompañado también de los pequeños y grandes productores. Tú no puedes iniciar un plan de siembra solamente donde el Estado sea quien siembra y no solamente donde el Estado también fije precios que no son rentables, en este caso para los productores. La estructura de costos de los productores no se satisface tampoco con los subsidios que el gobierno tiene en algunos rubros. Y eso trae como consecuencia que no hay incentivo tampoco, Vladimir, en este caso para que el productor pues haga la siembra que necesita. Y es precisamente lo que se ha venido presentando en los últimos años en el país y es por eso también que los productores, a quienes se les fija el precio del maíz blanco, sobre todo que es el de mayor consumo, en este caso que se utiliza para el consumo humano, nosotros no consumimos maíz blanco, sino un maíz que tiene que ser procesado. Pues por supuesto, y en este caso los productores pues no cuentan con la estructura de costos que el gobierno pues le puede brindar con los subsidios necesarios. Y además como en consecuencia, pues no hay un incentivo para que el productor pues también produzca, porque tenemos más de 30.000 tractores en este momento que se encuentran parados, detenidos, también por el mismo tema de la escasez de insumos y de repuestos. Más allá del plan de siembra, en Venezuela lo que tiene que es crearse, reinsertarse o reimpulsar el aparato productivo del país. Y eso tiene que ver sin duda alguna con la obtención de dólares. Ahora, al final del día. Reimpulsar el aparato productivo es una cosa que suena como que muy a largo plazo, porque tú no reimpulsas ni reactivas un aparato productivo en una semana, pero por ejemplo, ¿qué se puede hacer al mediano plazo? Por ejemplo, de aquí a final de año, ¿qué se puede hacer en lo que queda de este ciclo de siembra, por ejemplo? Mira, yo te voy a decir lo que se puede hacer, pero lo que no se ha hecho. Por ejemplo, nosotros perdimos el ciclo de siembra más importante del país, que iniciaba entre principios y mediados de mayo, por el tema de la semilla certificada, que no llegaba tampoco en el país, y se perdió gran parte de ese ciclo. Pudiéramos estar perdiendo el segundo ciclo más importante
de siembra también del Sí, país por el norteverano que tema, sí, por el tema también de los insumos. Tiene el gobierno, en este caso, la responsabilidad, que es el quien tiene los dólares, las divisas, de traer a tiempo no solamente el tema de los herbicidas, fertilizantes, insecticidas, sino también el tema de la semilla, para nosotros aprovechar el tiempo de invierno en su momento, o el tiempo también, de acuerdo a los tiempos también que se están establecidos y que tienen los productores agropecuarios. Creo que primero que nada, respetar eso, y para eso tiene que haber una política bastante seria al respecto. El productor agropecuario no puede seguir llevando la carga de subsidiar toda la alimentación en el país, en este caso, sin que tenga tampoco los repuestos para su maquinaria agrícola, sin que tenga los fertilizantes y los herbicidas, es decir, y que se tampoco lleve una estructura de costo que pueda servirle como incentivo al productor y tenga también la rentabilidad necesaria para mantener sus gastos y también, por qué no decir, pues, honorosamente.